buenas tardes, acá estamos un lunes más de Compartimos Palabra, en este formato renovado 2021, con mucha alegría. A ver, los espacios los seguimos creando, los seguimos animando junto con el equipo Renova. Ustedes vieron que arrancamos el lunes pasado como para ir entrando un poco en tema, como para ir avanzando. Así que aquí estamos en vivo como cada lunes, pero luego después lo podés ver en YouTube, lo podés ver por el canal, por el Facebook de Experiencia Renova. Sí me parece importante que los que ya están sumados, vieron la plaquita de comenzamos en breve, renova más. Me parece muy, muy importante que vos lo puedas ir compartiendo en tu muro y puedas multiplicar esta tarde la palabra de Dios, ¿no? Creo que como cada día me suena, me suena, digo, por lo que voy compartiendo con algunos de ustedes, pero también con lo que comparto con los servidores de la iglesia, con algunos de los líderes de Renova, que vos y yo cada mañana, por lo general, meditamos la palabra de Dios, ¿no? La compartimos, la leemos, la rezamos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en este espacio? Sencillamente una vez por semana tratamos de profundizar un poco más. Hoy en día nos convoca la carta a los hebreos porque justamente estamos animando un estudio por medio de WhatsApp, pero digo, podría ser absolutamente cualquier otra opción, cualquier otro espacio que vos dijeras, bueno, lo que yo voy a hacer es la carta a los hebreos, la voy a profundizar, la voy a tomar como una referencia, como un disparador, pero la realidad es que la idea es ir avanzando en cada uno de los libros de la palabra de Dios con este detalle, ¿no? Es decir, voy aprendiendo, voy creciendo, voy renovando absolutamente todo lo que pasa alrededor mío. Si alguno viene por primera vez a este espacio, bueno, puede ir firmando allí en el Facebook, puede ponerle me gusta. Lo que pasa es, bueno, como estamos en este nuevo formato que podés ver ahí en este año 2021, me imagino que te diste cuenta, ¿no? Lo estás viendo, tenemos el borde, el cuadradito con la palabra. Podés ver ahí, creo que está publicado mi Instagram, que es @Jesús101976. Pero digo, dentro de ese nuevo formato hay algo que no puede faltar, ¿no? Como te invité, a varios les dije, es Biblia, algo para anotar, algo para reflexionar y una hora, bueno, también les dije, ¿no? Pueden traer un café, pueden traer un té, lo pueden publicar ahí en el Facebook. Mi vaso de agua, sencillamente vieron que hablo muchísimo, ¿no? Por si me canso, por si lo que vaya sucediendo, bueno, vaso de agua y poder compartir esto yo con ustedes en este día en vivo, que vos después lo puedas replicar y que particularmente podamos renovar nuestras comunidades. Decía, si estuviste la semana pasada, que fue el primer encuentro de este año, les leí algo de Evangelii Gaudium, esta exhortación que hizo nuestro Papa actual, su Santidad Francisco, ¿no? Y decía, cuando hablaba de la palabra de Dios, y ya me voy a ir metiendo un poquito, ¿no? Ahí veo que somos casi 40 en el vivo. Acuérdate que si me ves que miro para acá y para allá es porque estoy en el Zoom acá y por ahí acá tengo la computadora, voy compartiendo o voy avanzando, digamos, ¿no? O voy viendo qué es lo que vamos tomando. Decía, como introducción de lo que les voy a hablar la semana pasada, y vos dirás, che, pero siempre me lees lo mismo, ya me lo leíste la semana pasada, ¿me lo vas a leer de vuelta? Sí, Francisco hace una referencia muy concreta a la palabra de Dios en el numeral 22 y dice, la palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. Y particularmente a mí me parece que a los que les pasa eso son aquellos que han recibido una gracia del Espíritu Santo para comprender con todos los santos que la revelación, que la vida nueva está en la palabra de Dios, ¿no? Sea cual sea. Hoy traje mi traducción de la Biblia de América, no de las Américas, de América. Esta es letra grande, ¿eh? Tiene bordecito dorado, es de la editorial PPC, es la que nosotros vendemos. Digo, no importa cuál sea la que vos tengas, si es la Biblia de América, si es latinoamericana, si es pueblo de Dios. Me encantó recibir con los que están haciendo los estudios, el estudio de la Carta a los Hebreos, me mandaron algunas fotos, algunos me mandaron el viejo librito de la Nueva Alianza, el Nuevo Testamento. Sé que están caras las Biblias en este tiempo, pero siempre es una gran inversión, me parece, que vos y yo podemos hacer para tener en casa tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. No obstante, si no podés comprar, podés sobrevivir yendo al Google, yendo a algún buscador y buscar, por ejemplo, las referencias que hoy te voy a hacer al Antiguo Testamento. Para mí es fundamental que vos y yo entendamos que la palabra tiene en sí misma una potencialidad que ni vos ni yo podemos predecir. Y vos dirás, amén, me pasó a mí en mi vida. Bueno, yo te lo digo, bueno, y ahora andá y contáselo a otros. Me parece fundamental que vos se los puedas contar a otros, ¿no? Eh, y sencillamente digo, ¿no? Arrancando este año formalmente,
van volviendo los vivos progresivamente del equipo Renova. Me puse un saco con la remera de Renova, creo que no se ve en la pantalla justamente, mirá, ahí me pongo un poquito más alto. Me parece que es un día de fiesta porque hoy se inaugura formalmente tantos espacios que con el equipo Renova te vamos a ir animando. Esta mañana hablaba con un par de sacerdotes, hablaba con algunos laicos, les decía, estamos preparando algo muy, muy lindo y muy grande. Retiro de Cuaresma, agendate el sábado 27 de febrero, podés venir o en el turno mañana o en el turno tarde. Los talleres, la nueva escuela de música, cosas que nos van a ayudar a renovar, revitalizar, fortalecer nuestros lazos comunitarios para poder avanzar. ¿Sí? Voy a leer algunos de los mensajes que me mandan acá, como les dije, acá estamos en el Facebook. Si quieren pueden hacer un comentario o ponerle muchos me gustas ahí al costado o compartirlo. Si les gusta verme de saco, creo que nunca en mi vida, bueno, está Andrés, por supuesto, acompañándome en este espacio desde la producción, pero está todo el equipo Renova orando. Juraría que nunca hice compartimos palabra con saco. Sí hubo especiales, el especial de San Pedro y San Pablo, pero no sé si lo hice. Bueno, arrancamos un año nuevo. Escucha esto, antes de leer un par de mensajes, ¿eh? Pero quiero avanzar en esto, el año pasado fueron 30 compartimos palabra, ¿sí? Arrancamos en febrero este año, el año tiene 54 semanas, tengo aspiraciones a meter 40, 45, estar cada lunes. Ojalá se levante este tema con la vacuna de por medio podamos encontrarnos en las parroquias, pero voy a tratar de mantener este espacio que nos conecta, primero a lo largo y a lo ancho del país, norte, sur, este y oeste. También el WhatsApp lo hace esto, ¿no? Pero también nos conecta desde toda América, ¿no? Desde el norte hasta el sur, trascendiendo, pasando algún océano y llegando a Europa, a África. Iba a decir Oceanía, pero no tengo nadie que me siga de Oceanía, ni siquiera y tampoco de Asia, ¿no? Pero digo, trascendiendo estas cuestiones y creo que para eso llegó la virtualidad para quedarse. Bueno, ahí ponen algunos aplausos por el saco. Bueno, nada, saludo a Carmen Ibarra, que siempre está. Bueno, ahí está Silvia también de Renova, Marcela de Renova con el mate. ¿Vieron que les dije? Puede ser mate, agua, café. Lo bueno es que como el vivo lo animamos nosotros de este lado, vos en tu casa podés prender la pava, podés hacerlo, podés ponerte el auricular, ir y venir. La semana pasada salí del aire para ir a buscar una botellita de agua, pero en principio nosotros no podemos salir. Vamos con compartimos palabra, digo, ¿no? Tengo una introducción como siempre. Che, lo que veo es que tengo pocos compartires. ¿Lo podés compartir en tu muro directamente? Me gustaría que directamente le pongas compartir, así algunos se pueden sumar en este vivo directamente. Me parecería importante que lo compartas. Pero metele ahí, decir y compartir, directamente va a tu muro, ponele me gusta o hacer un comentario. Les cuento a los nuevos que la remera que recién les mostré es la remera de Renova, ¿sí? O sea, es la remera del equipo Renova Más, es la oficial, incluso es la que está en todo el mundo. Si no me equivoco, espero que Marcela no me falle, la mía debería tener el escudo de Argentina, ¿ves? Mira, dice Renova Argentina. En otras partes del mundo, digo, cada uno tiene la propia y tiene el escudo de su lugar. Y no me voy a dar vuelta porque no da, pero bueno, en la espalda tiene mi nombre, que es desde los servidores, es la de siempre. Tiene que ver incluso parte de lo que venimos animando, como cualquier grupito, como cualquiera que anuncie la palabra, puede hacer sus propias remeras. Me encantan, escucha esto, me encantan los grupos de catequesis que se arman una remera para ir a dar catequesis. Me encantan los grupos de catequesis que se ponen de acuerdo y compran la misma Biblia para tener la misma traducción y estudiarla y preparar el encuentro. Me encantan los grupos de catequesis. He descubierto esta semana, algunos me han ido pidiendo el estudio de los hebreos, de aquellos que se juntan en un grupito de WhatsApp y crecen en la palabra de Dios juntos. Me encantan, porque me parece que es parte del seguir avanzando, es parte del seguir creciendo, ¿sí? De más está decirte que si además lo has compartido, que si tenés Instagram, ahí está puesto en la pantalla, me podés seguir en Instagram a mí, también podés seguir el Instagram de Experiencia Renova, y se lo podés compartir también a los jóvenes de tu comunidad. Vamos directo al tema del día. Ayer, escuchando la misa dominical, ¿se acuerdan que les decía que los estudios que nosotros proponemos son de lunes a sábado, el domingo, Día del Señor? Escuchando la misa dominical, me llamó muchísimo la atención y la traje aquí para predicárselas, la segunda lectura. ¿Sí? Si estuviste en misa, haceme un favor, poneme acá, si estuviste en misa, ¿no? Poneme, estuve en misa y la segunda lectura también me llamó la atención. Firmámelo, ¿sí? Y cuando la leas o cuando la leamos vas a ver que te va a dar una cercanía a la palabra de Dios y una certeza de decir, esto es lo que me está pasando a mí, o esto es lo que yo necesito y le voy a pedir al Espíritu Santo en este tiempo. Es de la lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9,
¿sí? Versículos 16 al 23, el apóstol dice lo siguiente, y esto va a ser la introducción, ¿eh? Recién llevamos 10 minutos, si estás ahí recontra prendido, si le diste compartir a las 5 en punto voy a mandar a los grupos de WhatsApp, o 5 y 5 voy a mandar a los grupos de WhatsApp el Zoom, podés rezar el rosario con nosotros, hoy es séptimo día de la novena de la Virgen de Lourdes que estamos rezando, así que termina este vivo en febrero y te podés sumar a nuestros grupos de oración en el Zoom a las 5 de la tarde todos los días, por ahora horario de verano. Escuchá, Primera de Corintios, capítulo 9, 16 al 23. Dice el apóstol Pablo, es importante que te pongas en contexto y digas, este es el apóstol de los gentiles, el que cambió el curso de la historia, el que sin haber conocido a Jesús cara a cara recibió toda la revelación del cielo, el que Jesús mismo lo llamó, lo convocó, digo, ¿no? Digo, vamos con eso. Si estuviste en misa vas a recordar esta lectura y vas a decir, esto es lo que necesito para mi vida. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo, dice el apóstol. No tengo más remedio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. En la traducción está entre signos de admiración. La carta original del apóstol le dio énfasis, le dio esta fuerza necesaria. Dijo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Sería un dolor, sería una pena, usan mucho la palabra pena en Centroamérica, sería incluso vergüenza, me daría vergüenza si no anunciara el Evangelio. Y también hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Muchas veces como católicos hemos dejado de anunciarlo, lo hemos dejado para un segundo plano. Las cuestiones del mundo nos arrebatan, nos llevan puestos, nos llevan por delante y dejamos de anunciarlo. No hay opción. Urge el Evangelio de Jesucristo. Dice el apóstol, si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Dios me ha elegido, Dios me ha ungido con el oficio de predicar la palabra de Dios. Yo creo que si vos estás en este espacio escuchándome en este tiempo, tenés mucho de esto. Si te estás formando, ¿para qué lo harías? ¿Solo por un bien propio? ¿Solo por entender mucho más de la palabra de Dios? No, lo harías claramente para compartirlo con otros con mayor sabiduría, con mayor fuerza, con mayor parresía, esa intrepidez al anunciar la buena noticia de Jesús, esa fuerza que viene de lo alto y que muchas veces vos decís, ni me reconozco cuando predico la palabra de Dios los fines de semana. Alguno dirá, che, digo, tengo que hacer memoria porque hace más de un año que no predico, porque lo hago por Zoom, pero la catequesis es más light. Bueno, vamos a tratar de profundizar este año también, cómo predicar con fuerza, cómo predicar con denuedo, con esa fuerza que viene de lo alto, que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos lo permita hacerlo también por o redes, en vivos de Instagram o de Facebook, o también hacerlo por Zoom, porque es parte de lo que llegó para quedarse, pandemia de por medio, ¿no? Dice el apóstol, me han encargado ese oficio. ¿Quién se lo encargó? El mismo Jesús. ¿Cuándo? Cuando Saulo, persiguiendo a todos los judíos, se le cruza a Jesús y le dice, ¿por qué me perseguís? Y le hace toda esta encomienda que, por supuesto, le cayó como una revelación del Espíritu Santo, porque o sea, no era Jesús el vivo, sino que Jesús ya estaba resucitado en ese momento. Precisamente dar a conocer el Evangelio, dice, entonces, si me han pedido este oficio, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio es mi paga. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. En otra traducción va a decir, para ganar a la mayor cantidad de almas posibles a Jesucristo. Mirá lo que dice el apóstol, ¿eh? Se sentía libre y se hizo esclavo de los demás. Continúa el Evangelio, en este caso el libro de la primera carta de los Corintios. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles a Jesús. Me hice todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos para el Evangelio. Y hago todo esto por el Evangelio de Jesucristo, para participar yo también de sus bienes. A ver, el apóstol no era tonto, ¿eh? Tenía claridad de cuál era su paga, la vida eterna. Recuerdo siempre se las menciona en estos espacios. El apóstol Pedro dice que aquellos que ayudan a que otro conozca a Jesucristo, se les facilitará generosamente la entrada al reino de los cielos. Se les facilitará generosamente la entrada al reino de los cielos. Porque hay una paga en la eternidad. Acá en la tierra no hay forma de que te lo paguen, ¿eh? Esto no tiene valor.
Alguna vez alguno me ha dicho, che, ¿querés venir a predicar? Esto tiene un costo, no tiene ningún costo. A veces recibimos ofrendas sencillamente para sostener la obra de evangelización, pero como bien dice el apóstol es, ¿cuál es la paga? Mi paga es dar a conocer la buena noticia de Jesús. Aquella que siendo hombre indigno, recibí siendo jovencito, hoy quiero compartirla a tiempo y a destiempo con quienes pueda. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién está igual que yo en este tiempo, no? A ver, lo voy a buscar acá, a ver quién es el que pone amén en el Facebook. Recordad que estoy en un costado. Es ¿quién está, quién está para en este 2021 predicar el Evangelio de Jesucristo en todo momento, en todo lugar, sin esperar absolutamente nada a cambio? ¿Quién está para prestar servicio al Señor de manera desinteresada, desinteresada, comprendiendo que allí está el verdadero tesoro en el amor, en la misericordia de Jesús para nuestra vida y para nuestra descendencia y para todos a los que les prediquemos? ¿Quién está para eso? El que esté, ponga amén. Si te sumaste recién a este vivo, ponele compartir, porque probablemente más de uno de nuestra Iglesia Católica, los servidores de tu capillita, tus hermanos de movimiento, de congregación, los que caminan junto a vos, necesiten decir amén, necesitamos esto. Esto es lo que yo necesito. Vivir por el Evangelio, compartiéndolo en todo momento. Escucha, porque tiene mucha fuerza, y recién estoy empezando, y tiene mucha sabiduría. Era libre y me hice esclavo, dice el apóstol. Lo hablaba ayer con Rodrigo de Renova. Esto que el apóstol dijo, era libre y me hice esclavo de los demás. Caminaba en comodidad y en seguridad y renuncié a esa comodidad sencillamente para que otros conozcan el Evangelio. Dice, estoy leyendo directamente el texto bíblico, dice, me sentía fuerte en la presencia de Dios y me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles a Jesucristo. En fin, dice, me hice todo a todos para ganar, sea como sea, aunque sea a algunos. Tremendo. Mucha fuerza, digo, ¿no? Porque, claro, a ver, ojo, guarda porque estoy viendo, digo, vos pones amén ahí e implica renunciar a algo de lo propio. Implica renunciar a algunas cuestiones de comodidad. Implica recomenzar. Implica, ¿sabes? Escuchá esto, ¿sabes qué implica? Renunciar al siempre se hizo así. Yo hace 15 años que doy la catequesis familiar y la doy de esta manera. No me vengan a querer cambiar nada. Implica renunciar. No, yo hace 10 años que soy la referente de Cáritas. Nadie me va a sacar de ese lugar. Escúchame, pero el Señor te precisa para que abras un grupo de oración para ancianos. No, nadie me va a sacar de ese lugar. Implica renunciar a la comodidad. Implica modificar tal o cual estructura, implica gastar tiempo para crecer en el Evangelio, en la promesa, en la palabra de Dios, formarse en los documentos, en la tradición de la Iglesia Católica, implica volver a confesarse después de mucho tiempo, implica rechazar, aborrecer el pecado, las situaciones que pueden llegar a tener alguna irregularidad en corrupción, en desorden, es lo que me aleja de Dios, implica abandonar determinados hábitos que por ahí me alejaban de las cosas de Dios y que, como les vengo predicando, que por ahí se transformaron en ídolos y tomaron el lugar del Señor. Es así. Tiene que ver exactamente con eso. Me parece que va por ese lado. ¿No? Y yo, ¿por qué te insisto? Che, compartilo, mandalo bueno, ahora como vos sabés, después bajamos este vivo, lo subimos a YouTube, che, mandalo a otro, porque me parece que todos los católicos, al menos en este segundo año de pandemia, acuérdate que pronto vamos a cumplir un año de la cuarentena más larga de la historia, en este segundo año de pandemia no podemos tener la misma reacción que tuvimos el año pasado. Si así lo hiciéramos, no seríamos cristianos de verdad, porque realmente el cristiano aspira a un crecimiento constante y permanente y eso implica también crecer en la evangelización virtual y presencial, lo que nos permita el sistema. Sin ser pesimista, sin ser optimista, sino siendo realista de lo que tenemos. ¿No? Esa es lo que nos toca vivir. Acompañando procesos de enfermedad, de duelo, de necesidad. Por cierto, ya que estamos, nosotros nos juntamos a rezar el rosario primero por nuestras intenciones de la gran familia Renova. Nosotros tenemos enfermos, tenemos necesitados, tenemos gente que necesita un trabajo, como toda comunidad, como pasa en tu barrio, como pasa en tu casa. ¿No? Porque si no pareciera como que, bueno, ustedes la tienen toda resuelta, bla, bla. No, no tenemos nada resuelto. Che, qué lindo, ahí leía recién en el vivo, algunos decían, che, qué lindo el formato. Sí, el formato es re lindo, todo lo que vos quieras, pero lo importante es cómo vos atesorás estas palabras de Dios y las convertís en verdadero signo de transformación pastoral.
¿no? La semana pasada, en el vivo de la semana pasada, el primero del año, les hablaba de lo que Francisco habla de una pastoral en conversión, ¿no? Siempre en Evangelii Gaudium. Una pastoral en conversión que se modifica con una sola finalidad, que cambia el rumbo, que se repiensa con una sola finalidad, llevar el Evangelio a más gente. Y después te conjuga 5 verbos, Francisco, en Evangelii Gaudium, todo juntito, uno al lado del otro. ¿Eh? Primerear, salir al encuentro de los que necesitan de la buena noticia, que son millones. Involucrarse, ya no mirar desde la vereda de enfrente, no sacar fotos a los que sirven al Señor, a los que predican, a los que animan los grupos, sino involucrarse, acompañar, porque si no les presento a Jesús, si no los acompaño en un proceso de verdadera conversión, muchas personas se pierden en el camino. Los principales que se pierden son los jóvenes, si no los acompañamos en un proceso. A los adultos también les pasa, pero a los jóvenes es lo más importante. Cuarto verbo, fructificar, dice Francisco, que esta compañía, que este caminar en santidad se transforme en verdaderos frutos, frutos de conversión, de prosperidad, de sanidad, de santidad, de misión, ¿no? Para dejar un último verbo, que es el verbo festejar, ¿no? Una verdadera celebración comunitaria por uno que se acercó a Jesús, por uno que volvió a Jesús, o porque la comunidad goza de la alegría y de la buena salud, donde yo esto también lo digo, ¿eh? Como ustedes sabrán, tengo mi grupo de amigos, tengo mis compañeros de trabajo, los tuve en su momento que eran un montón. Digo, la comunidad cristiana no se compara absolutamente con ningún grupito. El grupo de fútbol tiene sus ventajas, sus alegrías, qué lindo. El grupo de trabajo tiene sus ventajas, sus alegrías, qué lindo. Pero la comunidad cristiana, voy a parafrasear lo que dice la palabra de Dios, cuando el libro de Sirácides dice, el que ha encontrado un verdadero amigo ha encontrado un tesoro, el que ha encontrado una comunidad cristiana que lo escucha, que camina, que aún en los errores crecen, ha encontrado un tesoro. ¿Quién dice amén? ¿Quién tiene la experiencia? Pónemelo ahí en el Facebook. ¿Quién tiene la experiencia de haber encontrado una verdadera comunidad cristiana en su capilla, en su parroquia, en su movimiento? Los de Renova deberían, todos los que estén en vivo, que no sé cuántos serán, todos deberían decir amén. ¿Quién puede decir amén que si ha encontrado una verdadera comunidad cristiana es un verdadero, profundo y tremendo tesoro en estos tiempos que corren? Alguien que ora por vos, alguien que ora con vos, alguien que piensa en servir a los demás con vos, alguien que te apoya, que comparte sus bienes materiales, espirituales y sentimentales. ¿No? Tantas cosas. Che, lo tiro muy rápido. Si me tenés en el WhatsApp y no tenés Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, pedímela. Va a cumplir 8 años. La verdad que si no la leíste estás atrasado porque es la carta magna de la nueva iglesia que propone su Santidad Francisco para este siglo XXI. Les recomiendo en el canal de YouTube, creo que hay una charlita que la llamé Líderes del siglo XXI, ya había dado una hace 2 años atrás, tiene que ver con el rol que vos tenés como laico y el rol que tengo yo. Che, ¿habrá alguna religiosa, algún religioso, algún sacerdote viéndonos? Si me está viendo, sería un honor y estaría bueno que firme, y soy el padre tal o soy la hermana tal, la verdad que para mí sería un honor. Y si llega, yo prometo lo siguiente, si en el Facebook o en el canal de YouTube ponés que sos la hermana tal o el sacerdote tal, poné tu nombre y poné tu ciudad, yo me comprometo a que todos te vamos a poner me gusta porque nos vamos a poner muy, muy contentos. Pero digo, te hablo de laico a laico, ¿no? En nuestro tiempo hay que trabajarlo. Y una de las cartas magnas de los laicos es esta, es Evangelii Gaudium. ¿Sí? Tampoco te olvides que este año Francisco ha instituido desde el Dicasterio de Laicos, Vida y Familia el año de Amor y Laetitia en realidad, pronunciado en latín. El año para profundizar es una exhortación que nos da las pistas, las pautas para trabajar en todos los ambientes de familia. Esposos, solteros, uniones, hijos, digo, de todo, ¿no? Incluso este año vamos a dar talleres al respecto y te vas a poder anotar, ¿no? Particularmente. Me gustaría, si ya lo hiciste la semana pasada, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero si estás por primera vez, ponelo ahí en el Facebook. Yo me sumo por primera vez de tal lugar y pongan desde dónde nos ven, ¿no? ¿De dónde son? Yo soy Graciela Tentor de la parroquia tal de tal ciudad, ¿no? Pónganlo, fírmenlo, es una buena forma de interactuar, podemos ver y juntos leernos. Ya somos casi 80 en este vivo, creo que ya casi todos lo han compartido este vivo. Digo, sumémonos desde ese lado e interactuemos, ¿no? Y voy a hacer esa pruebita que hice el otro día, es ponerle muchos me gusta o me encanta ahí al costado, a ver si los veo acá todos juntos cuando escuches esta partecita del audio. Cierro la introducción y me meto con el libro de los Hebreos, estoy bien de tiempo. Francisco la semana pasada, el 30 de enero, al respecto, lo tengo acá impreso, al respecto de
era el 60 aniversario del nacimiento de la Oficina Nacional de Catequesis en Italia, dio un mensaje, Oficina Nacional de Catequesis, como sería el departamento catequístico de todo un país, eh, y Francisco dio 3 puntos, y yo quiero detenerme en uno. Dijo, en el primero que mencionó, dijo, un aniversario, mirá qué importante, ¿eh? Se los digo por si tu parroquia cumple aniversario, tu escuela católica cumple un aniversario, siempre hablando de jubileos, que pueden ser números redondos, 10, 20, 30 años, 25, 50 jubileos. En la Biblia en realidad se daban cada 25, 50, 100 años. Dijo Francisco, un aniversario no solo sirve de recordatorio, sino que también es una oportunidad para renovar el espíritu del anuncio. Mirá qué importante. Mirá qué importante, ¿eh? Renovar el espíritu del anuncio. Y dijo, al respecto le quiero dar 3 puntos que los ayuden en los próximos años de trabajos. Y estos 3 puntos, si querés después pedirme la enseñanza por privado, por WhatsApp y te la mando si estás en este vivo, solo que si me vas a pedir algo por privado después, porque acuérdate que por ahí ves este vivo, después me tenés que decir, Diego, es la enseñanza, necesito que me mandes el texto de el 60 aniversario de la Oficina Nacional de Catequesis, porque alguno me chatea y me dice, Diego, ¿me mandás la enseñanza? Digo, ¿de cuál de todas estás hablando? ¿La del Salmo 119 que prediqué hace 6 meses atrás, la de este lunes, la del anterior? Francisco dijo, dentro de estos 3 puntos solo me voy a detener en el primero, no quiero aburrirte, me voy a mandar a Hebreos directamente. El primer punto es, Jesús tiene que estar en el corazón de la catequesis. Escuchá, ¿eh? El primer punto es entonces catequesis y querigma, dijo Francisco. La catequesis es el eco de la palabra de Dios. Y a través de la Sagrada Escritura proclamada, mirá qué importante, ¿eh? Cada persona entra a formar parte de la misma historia de salvación en el Señor. Y con su propia singularidad, con tu individualidad, con lo que sos vos, con lo que soy yo, encuentra su propio ritmo dentro de la catequesis. Subrayó que el corazón del misterio de la salvación es el querigma y que el querigma es una persona, Jesucristo. La catequesis, por lo tanto, debe propiciar un encuentro personal con Él y no puede hacerse sin relaciones personales. Acá va un punto importante, y mucho más si vos sos alguno de los anunciadores o sos catequista o estás aspirando a hacerlo, te estás formando para hacer. No existe una verdadera catequesis, ponelo ahí en mayúsculas si querés en el chat en el vivo, sin el testimonio de hombres y mujeres de carne y hueso. No solo es predicar la palabra de Dios, que podríamos caer en espiritualismos o volvernos muy abstractos, cero concretos, sino que el testimonio de hombres y mujeres de carne y hueso, dice Francisco, es fundamental. Se pregunta Francisco en este texto que estoy leyendo y que leyó ese día. Lo hizo la semana pasada, el 30 de enero del 2021. ¿Quién de nosotros no recuerda al menos uno de sus catequistas? Y Francisco dijo, yo lo recuerdo. O sea que recuerda a alguno de sus catequistas hace 70 años atrás. Recuerdo a la religiosa que me preparó para mi primera comunión y que me hizo tan bien. Los primeros protagonistas de la catequesis son ellos, si quiere ponerlo en mayúscula, mensajeros del Evangelio, a menudo laicos, que se ponen en juego con generosidad para compartir la belleza de haber encontrado a Jesús. Dice Francisco, cuántas cosas, lindas te estoy diciendo, porque todos los que compartimos espacios de la palabra de Dios tenemos, fuimos o seremos catequistas. Incluso lo somos a veces de nuestros propios hijos, ¿no? El primer catequista de sus hijos no es el de la parroquia, debería ser el papá o la mamá, deberían ser los padrinos de bautismo que asumen ese compromiso el día del bautismo. Se comprometen a educar en la fe católica, apostólica, romana, en la iglesia a sus hijos y ahijados, y todos dicen, sí nos comprometemos. Finalmente dice Francisco, ¿quién es el catequista? Es el que guarda y alimenta la memoria de Dios. La guarda en sí mismo y sabe despertar esta memoria en los demás. Impresionante, ¿eh? ¿No? Impresionante, te lo he dicho, me gusta que allí estén, que seamos más de 80 en el vivo, es nuestro año, este año que propone Renova es al respecto del querigma, ¿sí? Es con Jesucristo en el centro, es poniendo nuestra mirada y nuestro enfoque en la persona de Jesucristo, y no es un detalle menor, porque si vos querés mirar a Jesús, si querés crecer en la fe con Él, en Él mejor dicho, lo que precisás es crecer en la palabra de Dios y que alguien te predique la palabra de Dios. Un sacerdote, un religioso, religiosa, un laico, alguien te tiene que predicar la palabra de Dios. No hay forma de crecer, dice Romanos, creo que es capítulo 10, versículo 8, no hay forma de crecer en la fe
sino es por la predicación de la palabra de Dios. Y esto es algo muy bonito, que yo primero te pido que vos lo hagas, pero es un gran compromiso para que vos lo hagas con otros, porque si no, podrías caer en la tentación de, ah, qué lindo, soy una persona reformada, crecí un montón, avancé un montón, qué lindo, che, pero no lo estoy haciendo para los demás, ¿no? Les vengo diciendo, pónganse a disposición del sacerdote del pueblo, del barrio, de la ciudad. Si tenés acceso al obispo, ponete a disposición del obispo. Crea espacios que no existan, renová los que ya existen, y en todos que esté la palabra de Dios en el centro. Ahí Edith en el vivo hace una referencia que muchos hemos visto, incluso ya le puse me gusta porque como estoy desde la compu, dice, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras, ¿no? En esto de ser testigos en todo momento. Lo admito, ¿eh? No es fácil. No soy tonto, yo sé que no es fácil, pero que es necesario, diríamos en la misa, es justo y necesario, ¿no? Bueno, esto es necesario, ¿no? En todo tiempo, en todo momento, me parece que es necesario. Bueno, vamos directamente, tengo media horita, vamos con Hebreos. Me mató que muchos de ustedes lo decían en el audio de esta mañana. Yo tengo la sensación de que algunos escuchan el audio cuando lo mando, otros lo escuchan a la noche o en algún otro momento. Varios de ustedes en la semana, luego de que el lunes pasado presenté la carta a los Hebreos, capítulo 1, luego de ese primer capítulo, muchos me dijeron, Diego, ¿dónde está el video del día 2? ¿Dónde está el video del día 3? ¿Dónde está el video del día 4? Bueno, los que ya nos conocían sabían que hay un solo video por semana, ¿no? Para no saturar las redes. Che, ya que estamos ahí, ¿alguno quisiera, no, esto es un juego, ¿eh? ¿Alguno quisiera que yo le meta un vivo todos los días, de lunes a lunes? De lunes a lunes, si quiere ponga ahí, estaría bueno que pongas compartimos palabra de lunes a lunes, pero yo les garantizo que dejarían de compartir, dejarían de motivarse, y no se olviden que estamos preparando los nuevos espacios, ¿no? Renovando algunos. Este de la palabra de Dios no tiene demasiada renovación porque creemos que tiene que ser sostenido, pero la idea es que vengan nuevos hermanos de Renova a predicar, a compartir, a reflexionar. Entiendo que Nair va a volver con el manto de María, que venía haciendo claras enseñanzas preciosas acerca y alrededor de María, centro de nuestra fe. Pero eh, digo justamente en su rol de intercesora, en su rol de compañía, en esto de que acompañaba a los primeros apóstoles, en que lleva nuestras necesidades a Jesús. Digo, no todas estas cuestiones van a seguir estando, no voy a salir de lunes a lunes, pero si alguno quiere que salga de lunes a lunes, póngalo ahí en el vivo del Facebook o en el vivo después o en el canal de YouTube y bueno, vamos a ver qué podemos hacer, pero no es la idea. Entonces algunos me decían, che, no salió el video del capítulo 2, no salió el video del capítulo 3. No, porque nos volvemos a ver el lunes que viene, que es hoy. Esperemos que esos que me preguntaron estén en el vivo. Si estás ahí, poné, sí, yo estaba, Diego, yo te pregunté y acá estoy. Esperé con ansiedad que volvieras el lunes siguiente. Bueno, entonces, una breve referencia de los capítulos 2 al 6 y el centro de hoy, quiero guardar el último momento para predicar acerca del capítulo 7, que es el día de estudio de hoy. A ver, como referencia, si vos te tomás el tiempo, si no hiciste el estudio bíblico conmigo, de leer estos primeros 6 capítulos de la carta a los Hebreos, tiene 13 capítulos en total, vos vas a encontrar, según mi referencia bíblica, vas a encontrar lo siguiente. Los primeros 10 capítulos, la carta a los Hebreos va a trabajar fuertemente en destacar la superioridad de Cristo por sobre todo lo que haya sucedido antes y por sobre todo lo que va a suceder después. Cristo es rey del universo. No hay nada, ni nadie, absolutamente nada, ni nadie que se pueda comparar a él. Él es superior a todo. Lo que pasa es que el pueblo hebreo, los judíos venían de un viejo tiempo donde ellos conocían a Moisés, conocían a Abraham, conocían a los sumos sacerdotes de sus antepasados y eso era lo más importante para ellos. Pero la realidad es que no hay nada superior a Cristo y de esto lo vamos a trabajar y particularmente en todos estos versículos, o mejor dicho, en todos estos capítulos del 2 al 6, aparece esto, ¿no? Cristo es superior a los ángeles. Por las dudas lo dejan claro el apóstol Pablo en esta carta. Cristo es superior a Moisés, por las dudas lo deja claro. Cristo es superior, no lo dice acá, ¿no? Pero Cristo es superior a Abraham, por si el padre de la fe, por si no quedara claro. Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. Vas a encontrar en la lectura de estos capítulos que cuando se refiere al Antiguo Testamento hace una referencia al sumo sacerdote con minúscula y cuando va a hablar de Jesús, el nuevo Adán, el nuevo sumo sacerdote ya lo hace con mayúscula.
como si está hablando de la palabra cualquiera, de la palabra de tal o cual hombre, aparece con minúscula, y si está hablando de la palabra de Dios, aparece con mayúscula. Como si está hablando de un espíritu nuevo en nuestro interior, lo hace con minúscula en la Biblia, y si habla del Espíritu Santo, lo hace con mayúscula para destacar la supremacía de la Trinidad en este caso. Bien, y el nuevo pacto, esto es muy importante, es superior al antiguo, porque el pueblo de Israel ya tenía un pacto. Una vez por año el sumo sacerdote entraba al templo a pedir perdón por todo el pueblo. Había un pacto, había una alianza sellada con los 10 mandamientos, sellada con la apertura de los mares para ser liberado de la esclavitud, con la tierra prometida recibida. Había un pacto, ¿no? Que los judíos trataban de ir manteniendo una línea, el pueblo de Israel, y luego los gentiles, los que no eran de origen judío, con toda la sobrenaturalidad sucedía en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo se manifestó absolutamente para todo el mundo. Lo he enseñado cuando enseñé el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El apóstol Pedro, sin poder entender en su cabeza limitada, que gente que no era judía recibía el bautismo en el Espíritu Santo y recibía el perdón de los pecados y una vida nueva en Jesucristo. No lo podía entender Pedro. Y Pablo, no te olvides que Pablo era un erudito, un judío de pura cepa que trabajaba para los romanos en ese tiempo, por eso perseguía a los judíos, formado desde muy pequeño, un erudito, una eminencia. Pablo, por revelación del Espíritu Santo, lo entiende rápido, y es donde aparecen los choques entre Pedro y Pablo, diciendo, Pablo dice, esto es para todos, y Pedro dice, ¿estás loco? Esto es para los judíos. Esto es para el pueblo de Israel, que lleva miles de años de peregrinación esperando que llegue Jesucristo, y llegó. Y 2000 años después, que tenemos el diario del lunes, el que tenía razón era Pablo. Por cierto, Pedro lo entendió después, no es que no lo entendió. Uno lee las dos cartas de Pedro, lo entendió. Para eso el primer concilio histórico de la iglesia, el concilio de Jerusalén, también dejó establecidas algunas pautas. Se encontraron, se pusieron de acuerdo y avanzaron. Todo esto está descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted no ha leído Hechos de los Apóstoles, tiene 28 capítulos por delante para hacerlo. ¿Seguimos? Antes de seguir, ¿alguno más le va a dar compartir de esos 82? Porque estoy recién arrancando con el libro de Hebreos, todavía tenemos media hora. Métele compartir ahí y mandalo a tu muro. ¿Sí? A ver, tenemos 80 y pico en vivo, según me muestra mi computadora. Y tengo solo 41 compartidos. O sea, la mitad lo compartió y la otra mitad no. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son? Algunos preguntaban ahí cómo compartir, alguna de las chicas les va a poder ayudar. Digo, al lado está me gusta, me encanta, comentar, que lo podés hacer, y al lado dice compartir, y eso lo lleva a tu muro directamente. Estaría bueno que le des ahí compartir. Te decía, eh, en estos primeros capítulos vamos a encontrarnos en la superioridad de Jesucristo, pero aparecen tantísimas promesas que fuimos marcando todos estos días de estudio. Cuando termine este estudio vas a poder pedir el PDF y ahí vas a poder marcar todas las promesas, porque yo las voy dejando por escrito, además de mandar un audio. Si no sabes de lo que estoy hablando, chateanos por privado al Facebook y te digo cómo anotarte en alguno de los estudios bíblicos que hacemos por WhatsApp. Este estudio termina el lunes que viene, así que el lunes que viene voy a hacer un cierre de Hebreos, y a la semana siguiente empieza un estudio de una nueva carta o de un nuevo libro de la Biblia, que todavía no lo decidimos, con el área de contenidos de 77. ¿Qué es 77? El estudio, el espacio de formación permanente del equipo Renova Más. ¿Sí? ¿Por qué se llama 77? Porque creemos que es un espacio que, o mejor dicho, la formación en las cosas que tienen que ver con Jesús, con el Señor, con nuestra Santa Iglesia, no debería detenerse nunca, solo para darle más gloria a Dios. Bien, bueno, capítulo 3, Cristo vino como un nuevo Moisés, dice mi Biblia como título, y te hace todo un relato, me lleva a los salmos, me lleva a la historia, me lleva al tiempo donde Moisés estuvo acompañando al pueblo de Dios y avanza en todo eso. Pero en el capítulo 4 dice, Cristo es nuestro sumo sacerdote con mayúscula. Y vos decís, bueno, y lo explica en 4 versículos, Hebreos 4, del 14 al 16, alguno por ahí lo puede anotar ahí, me hace el favor en el vivo, Hebreos 4, 14 al 16, dice, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y vos decís, che, Diego, es más, ponémelo ahí. Ninguno de ustedes, como yo supongo, yo me puse a investigar más con este estudio, es un erudito, es un genio en lo que es un sumo sacerdote, ¿no? Salvo los que han estudiado en escuelas de catequesis diocesanas o de canales, salvo los que han tenido la gracia de que su sacerdote les ha dado algún curso o algún taller, la mayoría de nosotros no lo sabemos.
Entonces vos dirás, che, pero ¿lo podré entender en 3 versículos? No, porque en el capítulo 5 y en el capítulo 6 y en el capítulo 7, el que vamos a estudiar hoy, sigue insistiendo y dando enseñanzas acerca de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, con la figura de Melquisedec. Mirá qué bien que lo dije de una, ¿eh? Practicá ahí en tu casa, como les decía hoy en el vivo. A ver, decís Melquisedec de una. Y decirlo varias veces juntas, a ver si te sale. La figura central del sumo sacerdote fue este encuentro que tuvo el padre Abraham, el padre de todas las generaciones, con Melquisedec, y este diálogo que tuvieron, esa ofrenda que le entregó, que está en el estudio de hoy. Ahora te lo voy a compartir un poquito, bien, antes de cerrar el vivo. Entonces, capítulos 5, 6 y 7, que son los que nos convocan ahora como para ir cerrando, 4, 5, 6 y 7 te va a profundizar estos conceptos y va a mostrar cómo Jesús se transformó en el sumo sacerdote por excelencia. Capítulo 5, versículo 4. Ninguno se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, tal como lo fue Aarón. Nadie puede decir, yo soy sumo sacerdote, yo soy ungido pastor, yo soy ungido, pastor digo de ovejas, yo soy ungido sacerdote, yo soy ungido religioso. No, no, no. Dios llama y la iglesia confirma luego de un tiempo de discernimiento. En el mismo capítulo, en el 5, versículos 8 y 9, dice, aún siendo hijo, y ahora está hablando de Jesús, no de cualquier sumo sacerdote, aprendió en su pasión lo que es obedecer, porque el sumo sacerdote con mayúscula fue designado, fue elegido por su padre como tal, pero pagó un precio alto, ¿eh? ¿Viste cuando hace un ratito te hablaba de renuncias? Dice la palabra de Dios que Jesús, siendo Dios, se anonadó a sí mismo. Anonadarse es hacerse lo menos, ir hasta lo menos posible de lo que se te ocurra. Se ninguneó a sí mismo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, dio su vida, muerte en cruz, la muerte más vergonzosa en aquellos tiempos, y Dios lo resucitó al tercer día. ¿Qué tul? ¿No? Entonces, ¿cómo llegó a ser sumo sacerdote con mayúscula? Renunciando a sus coronas, renunciando a sus derechos como hijo de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel esperaba al Hijo de Dios que viniera con una espada y matara al enemigo, literalmente. Haciéndose el más pequeño, decidió quedarse en la figura del pan y del vino, los dones más pequeños, más sencillos, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y así se quedó el Hijo de Dios en medio nuestro. Y así se quedó el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Siendo obediente. Dice, aprendió en su pasión, el día de su muerte, lo que es obedecer. Y llegado a su propia perfección, pasó a ser el que trae la salvación eterna a todos aquellos que le obedecen. Se rompió el velo en dos, y ya vos y yo no somos esclavos absolutamente de nada. Porque Jesús rompió esas cadenas. Fíjate lo que dice el capítulo 5, versículo 19. eh, para 18. Tenemos pues promesa y juramento, dos cosas irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando dejamos todo para aferrarnos a nuestra esperanza. Esta esperanza, dice, es como un ancla espiritual, segura y firme, que se fija más allá de la cortina del templo en el santuario mismo. Les hice una referencia y dije, para entender esto, voy a ver al Facebook si están los comentarios, poneme ahí Mateo 27, versículos 50 y 51. Para entender lo que sucedió, ¿sí?, en el santuario, detrás de la cortina del templo, es que el día que Jesús entregó su alma, el velo del templo se partió en dos. ¿Quién era el único que podía pasar al otro lado del velo? El sumo sacerdote. Al romperse en dos, es como si ya no hubiera puerta. Escucha esto, que es una promesa de bendición a la cual le podés predicar a muchísima gente. Vos y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. ¿Quién puede decir amén? Y si no entendés lo que es este misterio, trabajá este año en retiros espirituales, caminá este año en la palabra de Dios, conseguite un guía espiritual, un referente espiritual que te ayude a descubrir esto que es el misterio y el regalo más grande de toda la humanidad. Ya no tenemos problemas para acceder a la misericordia de Dios.
Dice el versículo 20, en ese templo, en esa cortina rota, entró Jesús para abrirnos el camino. Jesús hecho sumo sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Lo dije mal, ¿viste? Iba a decir Melquisedec. A imagen de Melquisedec. Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 20. Con ese versículo le podés predicar a quien quieras en tu trabajo mañana o hoy a la noche. Con ese versículo le podés dar esperanza a un amigo o un familiar que la está perdiendo. Che, date la oportunidad de conocer a Jesús. Date esa oportunidad. No te quedes lejos. ¿Para qué te quedas lejos? No tiene sentido. Allí entró Jesús, dice, para abrirnos el camino, hecho sumo sacerdote con mayúscula. Vos fíjate que para mí, que yo estudio con ustedes, ¿se acuerdan que les conté que alguien el viernes pasado, cuando todavía no había empezado este taller, el anterior, me dice, che, ¿me mandás el estudio de Hebreos como para que yo lo vaya viendo? Le digo, no, porque el estudio de Hebreos no está escrito. Lo voy escribiendo día a día, después lo transformamos en un PDF, te lo enviamos por WhatsApp. Muchos de ustedes armaron una carpeta en su computadora y van guardando los estudios para luego ir y retomarlos o pasarlos a la catequesis. Como le dije, algunos lo siguen estudiando, se lo envían a algunos. Ayer domingo uno me dice, che, ¿no me vas a mandar el día 7 porque la gente me lo está pidiendo? No, le digo, porque quedamos, viste, le saqué la ficha, le digo, ¿no me escuchan en los audios? Le digo, los domingos no hay estudio, los domingos es el día del Señor, hay misa, rezamos unos por otros, oramos unos por otros. Va por ese lado. Y la verdad, decime la verdad del otro lado, ¿no? Es más, poné ahí un corazoncito, poné sumo sacerdote con mayúscula, entendiendo qué es de verdad el sumo sacerdote y por qué Jesucristo fue consagrado como tal para la eternidad. Eso lo leemos hoy, lo tomamos del Salmo 110.4, lo tengo en mi otra traducción en la Biblia de América. Fíjate lo que dice el Salmo 110.4. Les expliqué, se los vuelvo a explicar. Si no dice cuál es el número que está entre paréntesis, 110 es el Salmo 110, que todos sabemos que entre paréntesis quizás tiene un número menos, 109. Si no hay aclaración es el 110. No es el 111 entre paréntesis 110. ¿Sí? El Salmo 110, entre paréntesis 109, para que quede claro la enseñanza, versículo 4 dice, el Señor lo ha jurado y no se retractará. Está hablando de Dios, del Dios de la vida, del omnipotente, del omnipresente y del omnisciente. Es necesario que aclare esto. El omnipotente, su poder trasciende cualquiera de los límites imaginados por el hombre y fuera del hombre. Si existieran los extraterrestres, aún fuera de ellos. No hay pruebas, ¿no? Omnisciente, perdón, eso es omnipotente. Omnipresente, me recuerda las palabras del apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que le pueden mentir a Dios? Qué necios que son. Dios todo lo ve. ¿Sí? Ve lo bueno y lo malo, ve cuando mentís y cuando decís la verdad. Ves cuando cometés un acto de corrupción y cuando no lo haces. Ve cuando te portás bien y ve cuánto ofrendás y cuánto no ofrendás. Los hombres no tenemos que ver nada de todo eso. Omnipresente. Y el omnisciente, el Dios que está en todo lugar, en todo momento, acompañando los procesos, los caminos de sus hijos. Incluso antes de que naciéramos, donde ya nos había dado un nombre y ya nos había dado la cantidad de años, ya había determinado la cantidad de años que íbamos a vivir. Porque el que tiene todo en la palma de su mano es el Dios de la vida, no somos ni vos ni yo. Por eso Jesús dijo, el ladrón, perdón, el dueño de la casa no sabe cuándo va a entrar el ladrón, por eso siempre está preparado. Nadie sabe cuándo Jesús va a venir por segunda vez, pero tampoco sabemos cuándo Dios nos va a venir a buscar a su gloria. Por eso es necesario en este tiempo confesarse, acudir a misa, predicar la palabra, servir desinteresadamente al prójimo, compartir absolutamente todos los bienes que tengamos, materiales, sentimentales y espirituales, porque nadie sabe cuánto es el tiempo que va a vivir. Seas niño, seas joven, seas adulto, seas anciano, me da lo mismo. Lo que pasa es que los ancianos, nada, mentira, pero digo, da lo mismo. Obvio que una persona que tiene 100 años tiene mucho menos años de vida que una persona de 20 años, en principio, pero no tenemos poder sobre eso. Ese Dios es el que menciona el Salmo 110.4. Dice, el Señor lo ha jurado y no se retractará, no cambiará de opinión, no habrá una segunda opinión, va a ser así. Dice, tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es la revelación que dice para siempre? Ya no habrá otro sumo sacerdote, sino el que iba a llegar profetizado por el salmista
el que iba a llegar, que era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Salmo dice, bueno, llegará la piedra angular y está con mayúscula, la piedra que sostendrá toda la humanidad? Hace un rato te hablaba de anclas, ¿no? ¿Dónde querés estar anclado? ¿Dónde querés estar esclavizados? Dice el apóstol Pablo, soy esclavo de todos en Jesucristo, pero lo soy por amor. ¿Querés estar esclavizado de cosas mundanas, de individualidades, de superficialidades? ¿O querés estar esclavizado en la persona de Jesucristo? ¿Querés construir tu familia, tu historia, tu trabajo sobre la roca firme que es Jesús, la piedra angular? ¿O lo querés hacer sobre la arena de tus propias fuerzas, tus propias formas o modos? ¿En quién confías? ¿En las personas o en Dios? Bueno, en las personas tenés que confiar, porque así construimos una comunidad cristiana. Nuestra vocación como laicos es una obediencia absoluta al sacerdote, al párroco, elegido y enviado por el Espíritu Santo. Es una obediencia a la religiosa, al diácono, al orden sagrado, al señor obispo de cada diócesis. Hay un llamado concreto de vivir en comunidad, haciendo el bien, dejando las murmuraciones y todas las cosas malas de lado para servir al Señor. Pero tampoco somos tontos. Tampoco nos podemos dejar llevar por encima. No podemos dejar pasarnos por encima. No podemos permitir que en una comunidad cristiana alguien nos maltrate, porque mis derechos comienzan rápidamente cuando terminan los de los otros y viceversa. Lo dije rápido porque no sé si lo dije bien, ¿eh? Me imagino muchos poniendo ja, 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 pero no importa, vos entendiste. Tus derechos se terminan cuando comienzan los míos. Y esto es, en todo el mundo es así, pero particularmente lo es en la comunidad cristiana. Eso es lo malo del vivo, ¿viste? Me lo imagino a Andrés en este momento animando, operando y diciendo, dijo cualquiera, no se entendió lo que dijo, pero como decía, como decía el Chavo cuando yo era chico, en realidad lo decía el Chapulín Colorado, es, la idea es esa y creo que todos entendieron cuál es la idea. Me meto para ir cerrando, me quedan pocos minutos. Che, ¿es poco una hora? A ver, antes de irse, ya seguimos los mismos que hoy, los mismos 70 y pico, 80. ¿Es poco una hora o estamos bien? Lo que pasa es que me corre el rosario de las 5 de la tarde, ¿viste? Igual me encantaría que salgamos de acá y nos vayamos a rezar el rosario junto con Edith, Rosita, Patricia, Estelita, digo, ¿no? Las que están animando el rosario de verano. Y también estamos dándole a este grupo también una nueva movida de oración, como les contaba hace un rato. Cierro, me quedan 5 minutos. Si vos lees Hebreos capítulo 7, es largo, tiene 28 versículos. Toda una primera etapa nos lleva al Antiguo Testamento. Me parece que está bueno que vayamos a descubrir quién era Melquisedec, dónde fue que estuvimos diciendo todas estas cosas, digo, ¿no? O sea, me parece que es importante, ¿no? Hay una cuestión histórica, para que lo estoy buscando acá en la referencia de hoy, hay que ir a leer Génesis capítulo 13, 14 y 15. El 15 es el capítulo de donde Dios le pide un sacrificio de su hijo a- a Abraham. En el 14 es cuando se encuentran estos dos personajes, Abraham y Melquisedec. Digo, ¿no? Pero aparece este concepto de que todo fue preparado a imagen de lo que estaba por llegar. Por eso se dice que el Antiguo Testamento es una sombra de la tremenda luz sobrenatural de la gran promesa manifestada en Jesús en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, ¿cómo sombra? ¿Es oscuridad? No, no. O sea, que no tiene tanto, o sea, el Antiguo Testamento, las promesas hechas al pueblo de Israel, los libros sapienciales de la sabiduría, tienen una luz tremenda, pero cuando los comparás con la luz de Jesucristo, el Hijo de Dios, se quedan cortos. Todo lo tenemos que filtrar mirando los 33 años de vida de Jesucristo. Todo lo tenemos que madurar, crecer, enfocar, mirando la muerte y la resurrección de Jesucristo con todo lo que apareció alrededor. Los sacramentos, la vida de la iglesia, cientos de papas alrededor de estos 2020 años de historia, bueno, de estos 2000 años de historia. La Iglesia Católica nace oficialmente en el año 2000, perdón, en el año 33 después de Cristo con el primer papa. ¿Sí? Tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, el primer papa. Incluso algunos hermanos evangélicos siguen discutiendo estas cuestiones de que no era así, qué sé yo. Digo, los 2000 años de historia de la iglesia es la iglesia católica. Después en el año, o sea, hace 500 años atrás, por ejemplo, se crea la iglesia evangélica, con Martín Lutero como referente máximo, pero toda la historia anterior, perdón, con las buenas y con las malas, con tremendos pecados abominables, detestables a lo largo de la historia, incluso que prevalecen hasta el día de hoy, corrupción, abusos de todo tipo, digo, eso es las buenas y las malas, porque la iglesia, en realidad cualquier iglesia, pero yo voy a hablar de la mía, la iglesia católica es santa por su fundador, pero pecadora por quienes la caminamos.
¿sí? Por vos, por mí, por los sacerdotes, por quienes la construimos en el presente. Pero no por eso voy a dejar de aborrecer todo lo malo que se pueda llegar a hacer y denunciarlo, ¿no? Porque acá la principal misión de la iglesia es dar a conocer la buena noticia de Jesús. Ni siquiera es ayudar al pobre. A lo sumo sería el pobre espiritual, aquel que no ha tenido la gracia de conocer a Dios. Automáticamente, luego de anunciar a Jesucristo, esto es el centro, esto es el querigma, aparece todo el resto, acompañar las necesidades del sufriente, tanto materiales, de salud, visitar al enfermo o visitar al privado de su libertad, y aparecen todas las otras, ¿no? El equilibrio entre las razas, los migrantes, todo lo que va sucediendo, de lo cual Fratelli Tutti la tengo acá, leída por la mitad, ¿eh? Me falta la otra mitad, pero estoy avanzando. ¿Estará Pablito Grande por ahí? ¿Habrá terminado? No sé si habrá terminado. Es lo que nos llama Fratelli Tutti, pero todo eso es añadido a lo primero. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Para terminar, y esto es el cierre de mi prédica de este día, es, si yo te preguntara a vos, esto te lo dije el otro día, ¿quién es Jesús? ¿Vos qué me responderías? Y si viene alguien y te pregunta quién es Jesús, ¿vos qué le responderías? Si tenés tu Biblia, abrila, o sea, ya la abriste, estás en el capítulo 7 de Hebreos, me imagino, toma un avirome o toma un resaltador y remarca el versículo 26, 27 y 28, porque nos dice quién es Jesús. En verdad, Jesús es, bajo todos los aspectos, dice el versículo 26 del capítulo 7, el sumo sacerdote que debíamos esperar, el perfecto, el que le dio plenitud y el que venció la muerte definitivamente y el que él venció definitivamente a Satanás y a todas sus obras. ¿Cómo es Jesús? En el 26 dice, Él es santo, sin ningún defecto ni pecado, que haya sido apartado de la maldad universal y elevado más alto que los cielos. Alguien que no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus pecados antes que ofrecer los pecados por los pecados del pueblo. Él se ofrece por los pecados del pueblo. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio de una vez. Y mientras que la ley establece como sumos sacerdotes a hombres pecadores y débiles, ahora, después de la ley, va a decir San Pablo, ahora es la gracia la que gobierna, con mayúsculas, ya no es la ley. Después de la ley viene la palabra del juramento de Dios, que establece al Hijo eternamente perfecto. ¿Quién puede decir amén? Cierro este día de compartir con una pequeña oración, pidiéndole al Espíritu Santo que durante este año juntos podamos descubrir, saborear esta presencia sobrenatural de Jesús, que Él pueda hacer crecer nuestra fe para acercarnos mucho más a sus promesas y poder compartirla con los demás. Que podamos alcanzar el conocimiento de la persona de Jesucristo, que podamos abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para ser de verdad bautizados en el Espíritu Santo y así lleno de dones, de regalos, de libertad, de sabiduría, para renovar nuestras comunidades y que aquellos que se alejaron de la iglesia y de nuestros grupos puedan conocerlo. Y así le daremos gloria, absolutamente en todo lo que hagamos, de manera personal, en nuestras familias y en especial al prójimo cuando nos toque servirlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde. Nos vemos el lunes que viene a las 4 de la tarde, ¿sí? Como cada lunes. Y seguinos en las redes que vamos a irte anunciando y compartiendo todas las novedades, tanto de retiros como de nuevos espacios como de talleres. Por cierto, lo que ya está anunciado es que en marzo está la escuela de música, por si no lo sabías, pedir información firmando en este Facebook o mandándonos un mensaje privado. Un abrazo fuerte, que Dios te bendiga.